Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy desarrollaremos un interesante tema titulado Un corazón sabio. Un tema que será especialmente revelador, pues nos mostrará la necesidad que tenemos de ser esmerados estudiantes de la palabra de Dios, no solo para crecer en fe, sino fundamentalmente para conducirnos con decencia y dignidad en este mundo de tinieblas morales, como corresponde a auténticos hijos de Dios. Sin más, comencemos. Tenemos la primera pregunta que dice: ¿qué maravillosa seguridad puede tener todo cristiano? La maravillosa seguridad o certeza que puede tener todo cristiano es que el Señor Todopoderoso nos proveerá de buenos consejos y sabias enseñanzas de carácter moral para conducirnos correctamente en este mundo, de manera que andemos como verdaderos hijos de luz y ya no sigamos en las tinieblas del pecado y el error. Por eso el salmista dijo: el que castiga a las gentes no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Así lo vemos escrito en el Salmo 94:10. Y efectivamente, así es con Dios, quien se preocupa por la humanidad caída en el pecado, y con su infinita sabiduría nos provee de buenos consejos, advertencias y sabias enseñanzas, preparándonos para ser mejores personas, sabios en justicia e integridad, para honra y gloria del buen nombre de nuestro Señor. Y todas estas enseñanzas y consejos que buscan nuestra santificación los hallamos escritos en nuestras Biblias, especialmente en los libros de Proverbios, Salmos y Eclesiastés, libros a los cuales debemos acudir con buena disposición y entusiasmo, para coger de sus escritos las auténticas perlas del saber, las que finalmente nos elevarán de nuestra triste condición pecaminosa a la santidad y perfección de los buenos hijos de Dios. Por tanto, apreciados hermanos, tengamos la seguridad de que el Señor nos instruirá con buenos consejos y enseñanzas morales que nos ayudarán a vencer el pecado y nos transformarán en nuevas criaturas a semejanza de nuestro Señor. En este sentido, Ellen White nos dice que el verdadero conocimiento debe conducir a una vida santa por la santificación de la verdad. Y esta es una declaración sumamente importante, ya que nos ayuda a probar o a descubrir la veracidad de cualquier conocimiento o filosofía, pues para que éstas sean verdaderas deberán buscar la santificación del ser humano, lo cual, como sabemos, no es el propósito de las ciencias humanas. Afortunadamente para nosotros, en nuestras Biblias encontramos este propósito, es decir, la santificación de la persona, por lo cual ella es un libro veraz. Bueno, sigamos desarrollando estas interesantes ideas en las siguientes preguntas. Tenemos ahora la pregunta número 2 que dice: ¿qué debe suceder en una persona antes de ser un instrumento de bien para otros? Bueno, lo que debe suceder en una persona antes de ser un instrumento útil para bien de los demás es que ella deberá limpiarse de sus defectos de carácter y conducta y pasar a ser una persona decente, íntegra, libre de faltas o de tachas que lo desacrediten. Así lo vemos escrito en el Salmo 19, versos 12 y 13 que nos dicen: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Presérvame de las soberbias que no me dominen para ser íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Una declaración que es una sincera oración del rey David, en donde nos muestra la necesidad, como siervos de Dios, de ser íntegros y sin tacha, para poder ofrecer o poder dar un buen testimonio o una buena imagen de nuestra fe en el Señor. Pues de lo contrario, con una mala conducta terminaremos desacreditando la verdad bíblica y el nombre de Dios será blasfemado entre los incrédulos e inconversos. Pidamos entonces que el Señor nos ayude a conocer y a vencer nuestros errores y defectos de conducta, para ser buenos instrumentos de la causa de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que la desobediencia a este principio, es decir, el de ser decentes e íntegros,
es lo que ha llevado al desprestigio de la fe y de la verdad bíblica, pues muchos siervos no se han limpiado de sus defectos y malos hábitos, y en consecuencia el mundo no ha creído en la palabra de Dios por nuestro mal testimonio. Justamente por eso el apóstol Pablo dijo que deberíamos buscar ser vasos limpios, vasos de honra y no de deshonra, pues sin limpiarnos de nuestros pecados, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo, el cual da eficacia y poder a nuestro mensaje? Y en realidad, hermanos, sin la presencia del Santo Espíritu de Dios, únicamente terminaremos deshonrando a Dios por nuestro mal testimonio, y la gente se apartará de nosotros criticando el Evangelio. Y es justamente por esto que el Señor tiene mucha esperanza en los jóvenes y adolescentes, quienes son más susceptibles de recibir la verdad y actuar en consecuencia a la luz que han conocido, santificándose y perfeccionando su carácter para ser buenos obreros del Señor en la difusión del Evangelio. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿A qué temprana edad puede incluso un niño aprender de Dios? Bien, a muy temprana edad la persona puede aprender de Dios, incluso en etapas como en la niñez. Así lo vemos escrito en el Salmo 71, verso 17, que nos dice: «Oh Dios, me enseñaste desde mi mocedad, y hasta ahora he manifestado tus maravillas». Una interesante declaración que nos muestra que desde la niñez se puede aprender las enseñanzas bíblicas. Recordemos, por ejemplo, que el niño Jesús, siendo de 12 años de edad, comprendía con claridad las verdades bíblicas, tanto que podía explicarlos o enseñarlos a los doctores de la ley. Y lo mismo también sucedió con Timoteo, el fiel colaborador del apóstol Pablo, quien desde su niñez conocía las Escrituras. En este sentido, Ellen White nos dice, hablándonos de Moisés, que desde muy niño aprendió las enseñanzas bíblicas, de manera que a la edad de 12 años, cuando fue separado de su madre, mantuvo presente estas enseñanzas que le ayudaron más tarde a reconocerse como hijo y siervo del Dios de Israel. Y efectivamente, hermanos, desde la más tierna edad se puede inculcar en la persona el conocimiento de la palabra de Dios, y el efecto será tal que este conocimiento permanecerá firme por toda la vida, tal como sucedió con Moisés o con Daniel, o con el Señor Jesús. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuál debería ser el principal deseo conforme pasan los años? Bien, nuestro principal deseo, a medida que pasan los años, debería ser el querer aprender más de la Santa Biblia. Un buen propósito y una buena recomendación que encontramos escrito en el Salmo 90, verso 12, donde dice lo siguiente: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Es decir, que recordemos las enseñanzas bíblicas. Esta es una excelente recomendación que debemos practicar, pero para ello debemos buscar desarrollar el hábito de la lectura de la Biblia, para aprender más acerca de sus consejos y enseñanzas, y estar capacitados en todo momento para dar testimonio de la verdad a todo aquel que lo solicite. En este sentido, Ellen White nos dice que la capacidad de aprender debería ser constantemente ejercitada, pues este es un talento que se multiplica, o que crece a medida que estudiamos. Por lo cual, hermanos, una buena recomendación es no dejar de estudiar nuestras Biblias, no solo porque en ella hallamos las palabras de Dios, sino también porque sus estudios nos elevan y multiplican nuestra capacidad de aprendizaje. Que esta sea nuestra actitud, y así andemos como hijos de luz. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Por cuánto tiempo se puede aprender del omnisciente Dios? Bueno, al respecto, la persona estará aprendiendo acerca de Dios por toda la vida, o mejor dicho, por toda la eternidad, pues el estudio de la divinidad y su palabra no tiene límite o frontera, pues es inacabable.
Así lo vemos expresado en el Salmo 119, verso 33, que nos dice: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Es decir, hasta el fin de la existencia. Y efectivamente esto es así, pues una vida entera no alcanzaría para llegar a conocer a Dios, de su grandeza, de su sabiduría, de su amor y de su gran poder. Por eso es que en la tierra todos somos alumnos en la escuela del Señor, y ya sean adultos o ancianos, jóvenes o niños, todos somos aprendices en la escuela del Señor. Y en realidad, en la escuela del conocimiento de Dios, uno nunca llega a graduarse, ya que nunca termina de aprender. Por eso también en la vida eterna los salvados continuarán estudiando acerca del Señor. En este sentido, Ellen White nos dice que en la escuela de Cristo los estudiantes nunca se gradúan, pues entre los alumnos del Señor se cuentan tanto viejos como jóvenes. Una declaración muy exacta de la mensajera del Señor, que nos ubica a todos los seres humanos como aprendices de la vasta y extensa ciencia de Dios. Por lo cual, hermanos, en esta vida siempre estaremos preparándonos en el conocimiento de Dios y de su sabiduría. Y cuando estemos en el cielo, por la eternidad seguiremos aprendiendo acerca de Dios. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué relación existe entre el deseo de una persona de aprender y su creencia? Bien, la relación que existe entre el deseo de una persona de aprender y su creencia es directa e íntima, ya que ambas experiencias están estrechamente ligadas, pues a medida que estudiamos nuestras Biblias y aprendemos de Jesús, más crece y se fortalece nuestra fe, y de manera recíproca, a medida que avanzamos en la fe, más crece nuestro deseo por aprender de Jesús y de su palabra. Así lo entendió el salmista, quien dijo: Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Así está escrito en el Salmo 119 y verso 66. Pues en realidad, nuestra fe se desarrolla y afirma en la palabra de Dios. De allí que sea tan importante la lectura de la Biblia, para crecer en fe. Pero al mismo tiempo, a medida que crecemos en fe, también aumenta nuestro deseo de saber o aprender más de Dios, por lo cual constantemente nos vemos movidos a leer nuestras Biblias con más profundidad que antes, ya que estudiando se afianza nuestra fe. Por eso, hermanos, debemos desarrollar el buen hábito de la lectura de nuestras Biblias para que nuestra fe aumente y se fortalezca, nutriéndose de la buena palabra de Dios. En este sentido, Ellen White nos exhorta a dar lo mejor de nosotros, creciendo en gracia y en eficiencia, lo cual es posible con un constante y esmerado estudio de las Sagradas Escrituras. Que este buen consejo sea nuestra actitud. Pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué afirmación y petición se deben hacer? La afirmación y petición que la Biblia nos recomienda hacer como humildes y sinceros creyentes es primeramente pedir a Dios que nos ayude a hacer su voluntad, y en segundo lugar que pidamos al buen Espíritu de Dios que nos conduzca a la tierra de rectitud, o mejor dicho, al reino de Dios, es decir, la Jerusalén celestial, que es el lugar donde se guardan los mandamientos de Dios. Así lo consideró el salmista, quien dijo: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así está escrito en el Salmo 143, 10. Pues en realidad, apreciados hermanos, no está en nosotros la fuerza o el poder para convertirnos en santos o perfectos, haciendo la voluntad de Dios, sino al contrario, somos criaturas débiles y vulnerables, sujetos a tentación, y en estas condiciones no podemos hacer la voluntad de Dios, que es guardar sus mandamientos, ni tampoco servirle como buenos obreros, predicando la palabra de Dios. Por esto, nuestra petición diaria debe ser que el Santísimo nos ayude a hacer su voluntad,
y haciendo así, Dios obrará en nosotros y su poderosa palabra nos transformará, convirtiéndonos en santos y fieles hijos del Señor. Solo así podremos llegar a ser buenos instrumentos de Dios, útiles para el bien de los demás y para la causa del Evangelio. Si esta es nuestra oración, estemos seguros que el Señor nos ayudará, proporcionándonos su Santo Espíritu, el cual nos dará eficacia para desarrollar la buena obra que Dios ha encargado a su pueblo, y así más adelante también poder estar en la tierra de rectitud que es el reino de Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo en la oración modelo, la cual se encuentra en Lucas 11, venga a nosotros tu reino, la cual es justamente la tierra de rectitud, la patria celestial, la Jerusalén eterna, donde viven seres santos que se gozan en guardar los rectos mandamientos del Señor. Que esta también sea nuestra petición y nuestro anhelo. Me despido de vosotros deseando también vuestra santificación, para encontrarnos algún día en la patria celestial. Hasta pronto, apreciados hermanos.